Enrique, ¿cuál es el tema con el cual usted nos va a ilustrar el día de hoy? El tema de ahora te va a gustar también. El último te gustó mucho, esto de los cuerpos de gobierno, pero ahora quisiera platicarte un poco sobre las políticas y el protocolo y la importancia que tienen en una empresa familiar. ¿Qué es la política y el protocolo dentro de una empresa familiar? Pero mira, las políticas en una empresa familiar son las reglas del juego. Las reglas del juego tienen que existir. Imagínate tú un juego de béisbol sin reglas. Todo el mundo acaba a batazos. Hay reglas, cómo coges el bat, cuándo debes poner, cómo debe salir la bola. Entonces, en la empresa familiar es igual. Si no hay reglas, causan conflictos. Y sobre todo cuando vienen los hijos en segunda generación, tienes que poner reglas. Tienes que poner reglas del juego en la empresa familiar. Don Enrique, ¿cuáles son las políticas que usted sugiere para una empresa familiar? Hay una serie de políticas que son básicas. Yo normalmente recomiendo que la primera es cómo formar y operar un consejo. Las reglas del juego de un consejo. Quiénes son los miembros, qué hace cada uno, cuál es la función del consejo, qué decisiones toma, cómo se toman las decisiones. Esa es fundamental porque es la regla del cuerpo de gobierno que va a gobernar la empresa. Después de pues ya vienen muchas, por ejemplo, bien importante, las reglas de ingreso de los familiares. ¿Cuándo pueden entrar los familiares? ¿Con qué condiciones? ¿Cuándo no pueden entrar? Es importantísimo, ¿no? Otra política muy importante son los sueldos y prestaciones de los socios familiares. Tengo una empresa familiar que se causó un gran conflicto porque los hermanos tenían reglas diferentes. Y había socios que tenían 6 carros y uno que tenía 2. Entonces, pues, eso causaba conflicto. Entonces, se reguló ya el sueldo, las prestaciones, los bonos, para evitar conflictos entre los socios. Estaba mencionando como una regla más. Otra que es muy importante, el que debes tener, es cómo traer nuevos negocios, venta de acciones entre socios, el reparto de utilidades, y ahí te podemos enunciar. Estas son las más importantes. Dentro del título de la entrevista, Políticas y Protocolo, ¿qué viene a ser el protocolo? Un protocolo es la historia, los valores, el legado, la intención de los fundadores. Un protocolo es obtener, por ejemplo, de la familia, ¿por qué fundó la empresa tu abuelo? ¿Cuáles eran sus valores? ¿Cómo la fundó históricamente? Son datos importantísimos en una empresa familiar. Entonces, don Enrique, ¿el protocolo es como un álbum de fotos? Es como un álbum de fotos, es como el acta constitutiva de un país. Imagínate un país que no tuviera su acta constitutiva, las razones, la libertad, lo que querían con ese país. La empresa, ¿qué razones se tuvo para fundarla? ¿Cómo se fundó? ¿Cuál fue la intención? Son datos importantísimos que se necesita saber las siguientes generaciones. Porque tú, por ejemplo, la tercera generación, si no registramos eso, se puede perder. Y ya no puedes entregar ese álbum de fotos a tus hijos. Se pierde el legado. Don Enrique, dentro de las políticas y protocolo, ¿cómo se elabora un protocolo? Es bien importante tu pregunta. Se necesita una agente externa para elaborar estas políticas normalmente, con experiencia. Y estas políticas se hacen, por ejemplo, esta política que te mencionaba de sueldos, bonos y prestaciones entre socios familiares, se entrevista a los socios familiares, se recopila toda la información que te pagan a ti, qué bonos tienes, qué carros tienes, se revisa, se propone algo que sea equitativo, que sea justo para todos, y se propone en consejo. Y entonces queda perfectamente regulado el sueldo, los bonos, los carros, las prestaciones, y te va a evitar muchísimos conflictos a futuro esto. Y así se hace cada política, entrevistando y proponiendo a consejo. Ingeniero, no me queda más que agradecerle y preguntarle cuál sería el siguiente tema de la próxima entrevista. Bueno, pues aparte del siguiente tema, me recuerdo que
que tienes tú que elaborar políticas todavía en tu empresa familiar. Así es. Porque tienes tu consejo consultivo, pero nos hace falta esas políticas. Bueno, ya vendrán, pero sí creo que son importantes y que hay que hacerlas. Pues el siguiente tema que yo te quiero hablar un poco después de esto, la importancia que tiene un plan estratégico en la empresa familiar y los planes de carrera de los socios. ¿Hacia dónde va la empresa? Hacia dónde va la empresa.